Bueno, muy buenas gracias. Gracias a todos por estar aquí en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales CISALRIL, quien se complace en darles la más cordial bienvenida a esta segunda edición de Aula CISALRIL, un espacio académico, técnico, creado con el firme propósito de abordar temas de interés nacional en el contexto del Sistema Dominicano de Seguridad Social para tratarlos a profundidad. Y bueno, después de un lanzamiento que digamos exitoso y por todo lo alto que esperaban muchos actores del sistema, pues continuamos con Aula CISALRIL. Y para dar la formal bienvenida a esta segunda edición de Aula CISALRIL, pues pedimos que se integre a nosotros el superintendente Miguel Seara Hatton. Yo no tengo mucho que decir, nada más que bienvenido a todos y a todas, porque aquí lo venimos a escuchar a otras personas que saben más que yo de todos estos temas. Así que nada, bienvenidos y vamos a escuchar las pláticas y las conferencias. Muchas gracias. Gracias. Aula CISALRIL es como una de esas aulas que existían en los pueblos, de esas aulas de familia, en donde pues cada miembro de esa aula, cada alumno era parte de una misma familia, y aquí somos, digamos, todos maestros y estudiantes que cada día aprendemos más con cada puesta en escena de Aula CISALRIL. Pues en el día de hoy tenemos como moderador al encargado de conciliación y arbitraje, Máximo Hernández, quien estará moderando la actividad, este diálogo con un tema muy importante y bastante interesante, que trata sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social y derechos conexos reconocidos en la República Dominicana. ¿De qué trata esto? ¿Cuáles son los elementos, las bondades, características, el propósito de este tema? Lo vamos a conocer a continuación con Máximo Hernández, encargado de conciliación y arbitraje de la CISALRIL, que se integrará con nosotros como moderador y con unos invitados especiales que lo vamos a conocer con él. A continuación, Máximo Hernández. Buenas tardes. Gracias por su presencia, gracias por dispensarnos el favor de su tiempo y de su atención. En el día de hoy, como decía nuestra directora de comunicaciones, tenemos a bien inaugurar la segunda edición de Aula CISALRIL, que es un espacio concebido para la discusión crítica, para el diálogo abierto y consensuar entre la ciudadanía, la academia y los actores del sistema los abordajes múltiples de los principales problemas, los retos y los desafíos que estamos enfrentando como sector relevante en la República Dominicana, que es la seguridad social y a su vez la salud de todos los dominicanos. En esta ocasión, el panel lo hemos titulado El Sistema Dominicano de Seguridad Social y Derechos Conexos reconocidos por la República Dominicana. Básicamente, lo que haremos en el día de hoy con participantes de una impronta muy importante y de un reconocido aval tanto profesional como técnico, es pasar revista a la evolución brevemente, porque el tiempo no nos permite extendernos mucho, pasar revista a la evolución histórica desde la promulgación de la Ley 8701, y abordar los grandes hitos más relevantes en la implementación de la normativa de la seguridad social y al mismo tiempo hacer una especie de proyección a futuro de cuáles serían esos temas o aristas que pudiéramos abordar en una potencial reforma en la ley de la seguridad social y que redundaría básicamente en garantizar efectivamente el acceso a la salud de todos los dominicanos y a la seguridad social y al mismo tiempo a los derechos conexos que llevan implícitos ese derecho fundamental a la salud. Y desde la perspectiva internacional tenemos a un experto administrativista venezolano, quien tendrá a su cargo
hacer una breve reflexión sobre cómo los organismos jurisdiccionales regionales, principalmente los interamericanos, han dialogado desde el punto de vista de la jurisprudencia sobre los derechos fundamentales relativos a la seguridad social y de qué manera nosotros como Estado, que hemos asumido sus compromisos internacionales, los hemos reconocido, los hemos aplicado y los hemos recibido internamente con la finalidad de que sean protegidos y garantizados. Pues vamos a empezar a presentar nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar tenemos a la licenciada Karina Mena Fernández, quien es economista, egresada cum laude, con más de 20 años de experiencia en temas sanitarios, ambientales y de gestión pública. Posee maestrías en Economía de la Salud y del Medicamento y en Alta Dirección Pública. En el área académica se desempeña como docente de la Escuela de Economía de la UAS, en la Cátedra de Economía Dominicana y especializada, Teoría Económica y Desarrollo Económico. En la actualidad funge como titular de la Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Es candidata a doctora en Ciencias Políticas y de la Administración y de las Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre una evaluación de la política farmacéutica nacional y su impacto en el acceso y uso racional de medicamentos en la República Dominicana. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias por acompañarnos. A seguidas, presentamos al profesor Víctor Rafael Hernández Mendible, quien es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, cuyo título ha sido homologado de licenciado en Derecho en España. Posee un doctorado en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello y un postdoctorado. Con experiencia profesional desde 1989 en la firma Hernández Mendible, Orjuela y Asociados. Es experto en Derecho Administrativo y especialmente en Derecho de la Economía, con especial enfoque en áreas relacionadas con la regulación económica. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en distintas universidades extranjeras, director del Centro de Estudios de Regulación Económica de la Universidad Monte Ávila de Venezuela, profesor de Maestría de Derecho en la Universidad del Rosario en Colombia y de Derecho Administrativo y de la Regulación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana, además de la Maestría de Derecho Administrativo y Políticas Públicas de la Universidad de El Salvador. Es presidente de la Red Iberoamericana de Derecho de la Energía, vicepresidente y miembro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Iberoamericana de Regulación Económica, de la Red Internacional de Bienes Públicos y de la Red de Contratos Públicos en la Globalización. Es autor de más de 294 publicaciones, entre libros, estudios y artículos, además de dirigir 20 obras colectivas que involucra a un total de 577 catedráticos europeos y americanos. Tenemos un lujo de profesional. Un fuerte aplauso, por favor. Igualmente, contamos con un gran profesional dominicano, el licenciado Eduardo Ramos, quien es egresado de la licenciatura en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con honores magna cum laude. Cursó el máster en Derecho de la Administración del Estado de la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. El máster en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Del primer diplomado postmagistral en Derecho Administrativo Profundizado de la Universidad Austral y el 11º diploma de Derecho Administrativo Sancionador de la Universidad de Valladolid. Ha realizado estudios de formación continua sobre Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Contrataciones Públicas, Derecho de la Competencia, Law and Economics y Políticas Públicas en distintas universidades del exterior. Fungió como consultor jurídico del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, y ha sido asesor en Derecho Público
para distintas instituciones públicas. Ha participado en la revisión y redacción de distintos anteproyectos de ley, de reglamentos y normativas sectoriales relacionados, entre otros temas, a la organización administrativa del Estado, al régimen general del procedimiento administrativo, a la jurisdicción contenciosa administrativa y al control de armas, municiones y materiales relacionados. Actualmente concentra su práctica profesional en la asesoría, consultoría y litigación en derecho público, dirigiendo el bufete Ramos Morel Abogados. Un extraordinario abogado. Un aplauso, por favor. Bien, como vemos, hemos tratado de combinar en este panel tres grandes profesionales para hacer un equilibrio, vamos a decir, entre lo técnico y lo profesional, lo meramente académico, y asimismo integrar esas dos visiones en un solo estudio, vamos a decir, resumido, compacto, de este tema que hemos traído el día de hoy. Nos hemos permitido organizar las intervenciones de la siguiente manera. La licenciada Mena empezaría y vamos a aprovechar que ella, como ya hemos dicho anteriormente en su hoja de vida, posee una dilatada trayectoria en el sector público y especialmente relacionada en el ámbito del derecho a la seguridad social. Hay que aprovechar esa experiencia y la visión que ha adquirido con el paso de los años en el desarrollo, en la implementación y en la evolución consistente de la normativa y el sector de la seguridad social. En ese sentido, nos gustaría que desde su experiencia pudiéramos, si es posible, abordar cómo está la siguiente cuestionante. ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de evolución del sistema dominicano de la seguridad social desde su creación? ¿Cuáles han sido los hitos más luminosos o conquistas alcanzados? Y los retos o desafíos que aún presenta el sistema para lograr su robustez y eficacia de cara a la población. Les recordamos que, al igual que los demás, posee un tiempo de 15 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Máximo. Nosotros vamos a estar, como dijo Máximo, abordando un poco desde la perspectiva más pragmática, desde la experiencia, y ya toda la otra parte conceptual se la vamos a dejar a los abogados, ¿no? Entonces aquí le dejo un código QR porque hay mucha gente que sabe de alguno de los seguros aquí, para que por favor vayan compartiendo cuáles ustedes piensan son los logros o los desafíos, o también las dos cosas más importantes de la seguridad social dominicana. Y bueno, el que no tenga una idea construida puede esperar el desarrollo de todo el conversatorio para que también pueda colocarlo durante todo el proceso que vamos a estar compartiendo, y al final vemos qué quedó, qué piensa la gente que estuvo aquí compartiendo. Para un poco que nos sirva, antes de que los abogados vengan, de contextualización y conceptualización. Partiendo del convenio mínimo, el convenio 102 de Seguridad Social, digamos que lo que tenemos es la protección de una sociedad que se proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en los casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente de trabajo, maternidad o pérdida de empleo. Eso es un poco lo que textualmente nos dice la Organización Internacional del Trabajo sobre lo que es la seguridad social. El marco internacional y normativo, no pudiéramos dejar de mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 102, como les decía, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y bueno, la Constitución Dominicana, que incorpora el derecho a la seguridad social como un derecho fundamental, y bueno, la ley 87-01 con todas sus modificaciones, la 397-19, la ley de la Tesorería de la Seguridad Social, que un poco son parte del cuerpo normativo que nos regula. Ahora, desde mi perspectiva, ¿cuáles serían esos derechos conexos, esos derechos que realmente materializan el derecho a la seguridad social? Un poco están recogidos en la norma mínima, que es toda la parte de asistencia médica, la parte de salud, que implica incluso otro derecho conexo, que es el acceso a medicamentos,
las prestaciones monetarias en caso de enfermedad, las prestaciones de desempleo, que en el caso nuestro, aunque está contenido en la Ley de Seguridad Social, el seguro de desempleo, no está en ejecución como todos conocen. Las prestaciones de vejez, las prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedades profesionales, las prestaciones familiares, las prestaciones de maternidad, las prestaciones de invalidez y las prestaciones de sobrevivientes. Y bueno, afortunadamente, cuando el país se abocó a principios de siglo a hacer una reforma a toda la parte de seguridad social para pasar de los seguros sociales al sistema ya comprendiendo todos esos aspectos, de alguna manera incorporó todos esos aspectos, incorporó todo lo que yo llamaría desde, ustedes saben, yo soy economista, estos derechos conexos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que van tensionando, digamos, todo nuestro sistema dominicano de seguridad social, que ha venido evidentemente que fortaleciéndose durante el desarrollo de todas estas 2 décadas? Primero tenemos un problema estructural, que es la informalidad del mercado laboral. Entonces, al pasar a un sistema de seguridad social que está basado en la afiliación por la contratación de trabajo, pues obviamente que todas esas imperfecciones, debilidades que tiene el mercado se traducen al sistema dominicano de seguridad social. Hemos tenido cambios demográficos importantes, no solamente que pasamos de ser una población ampliamente rural a ser una población urbana y periurbana, sino también, digamos, que cada día nos estamos envejeciendo. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero salía en esta semana una noticia de que América Latina completa, no solamente es República Dominicana, ha venido cambiando sus tasas de natalidad. Entonces, ahí tenemos, digamos que un reto importante, porque tenemos todavía una economía en transición, en desarrollo, pero nos estamos enfrentando a retos que ya tienen otras economías que están desarrolladas, que están industrializadas. Entonces, eso le pone más carga a nuestro sistema dominicano de seguridad social. Evidentemente que hay cambios tecnológicos incesantes, no solamente en términos de información y comunicación, sino en el acceso a tecnología sanitaria que va encareciendo cada vez los sistemas de salud, enfermedades emergentes y reemergentes. Tenemos también toda la parte de propiedad intelectual y cómo se tiene que gestionar esta con el acceso y con los derechos cuando tenemos, por ejemplo, medicamentos patentados, pero tenemos problemas sanitarios urgentes que atender, como por ejemplo vivimos en la pandemia hace poco tiempo. Entonces, todo esto sigue tensando nuestros sistemas de seguridad social. Y bueno, toda la parte de la globalización e interdependencia, algo que sencillamente antes tal vez tardaba meses en propagarse, en unas pocas horas puede estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Entonces, es algo que también tenemos. El cambio climático, que a nosotros nos hace particularmente vulnerable e incide en todas las situaciones. Fíjense como, por ejemplo, hace pocos días hemos estado expuestos a grandes lluvias con todo lo que eso significa para la salud del pueblo. Entonces, bueno, ahí vivimos también con todos estos elementos. Y bueno, tenemos más acceso a la información y a las redes sociales que ponen también las cosas muy mediáticas, pero que también pueden facilitar y pueden lograrse colocar mecanismos de veeduría que sean efectivos. O sea que como tiene fortalezas, también pudiera tener elementos de presión. ¿Cuáles son los cambios, a mi manera de ver, más relevantes cuando se ha hecho el cambio de seguros sociales a este sistema dominicano de seguridad social? Primero, la afiliación, sobre todo en la parte que tiene que ver con salud. Pasamos de tener de alrededor de un 7-8% a un 97%. O sea, nosotros tenemos más de 10.5 millones de dominicanos que tienen acceso a cobertura de salud en este momento, ya sea por el régimen contributivo o por el régimen subsidiado. Y definitivamente que eso es un cambio y un logro muy relevante. Las prestaciones cambiaron de tener
una oferta que se centraba en lo que la red del extinto Instituto Dominicano de Seguros Sociales tenía, a tener un catálogo de prestaciones que se revisa de manera sistemática, en los cuales se está obligado a entregar esas coberturas. Y para mí también eso es un cambio más que relevante. La oferta de servicios, digamos, ha mejorado considerablemente. Los que tienen algunos años más se podrán recordar de la oferta, las clínicas, los hospitales que existían hace 20 años y la oferta que tenemos ahora. Es visiblemente notorio el cambio que se ha dado por el financiamiento a la demanda. Tenemos también mejoras significativas en el acceso a medicamentos que se han venido articulando de diferentes formas. Con el plan básico, por supuesto, a través de la entrega de medicamentos ambulatorios, pero también de la entrega de medicamentos en hospitalización y en alto costo, pero también con una red de farmacias públicas, que es la más grande de América Latina, que es la red de farmacias de pueblo de Promesecal, con sus puntos de mejora, pero ahí hay una infraestructura y unos mecanismos de compra que son muy interesantes. El mismo programa de medicamento de alto costo, que es de relativa creación reciente. Y bueno, ha habido una separación también de funciones que se ha logrado con la Ley de Seguridad Social y la Ley de Salud para que queden los organismos rectores debidamente identificados, los organismos de provisión y los organismos que se encargan de velar por el adecuado funcionamiento del financiamiento. Ha habido definitivamente que también contención de gastos en salud para los núcleos familiares, porque se pasó de que fuera solamente el trabajador que estuviera asegurado a que también su núcleo familiar lo estuviera, sus hijos y sus esposos. Y eso también ha sido un cambio más que relevante. Otra cosa ha sido el sistema de información para seguimiento, evaluación y costeo de las prestaciones que se ha logrado implementar. Sin duda, me parece que el Seguro Familiar de Salud debe ser de los mecanismos, de las instancias que más información administrativa en el país tenga sistematizado. Igualmente, se han podido diseñar e implementar mecanismos de inspección, vigilancia y control para garantizar una adecuada gestión de los recursos financieros. También se ha podido incluir los accidentes de trayecto y la ampliación de enfermedades profesionales en lo que tiene que ver con las contingencias laborales. Se han ampliado las prestaciones económicas para cubrir los subsidios, indemnización, pensiones por discapacidad y sobrevivencia y auxilio funerario. Ha habido también una integración y un soporte a las respuestas nacionales ante eventos de la salud, y algunos brotes o epidemias no lo confirman, como es el caso de cuando se dio el contingente epidemiológico por influenza H1N1, Zika y la COVID. A mi juicio, estos son los hitos más relevantes en la implementación del Seguro Familiar de Salud. En el año 2002 empezó la implementación del Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado en la región sur, en el sur profundo. En el 2003 inicia el seguro previsional, el régimen contributivo. Para el 2004 inicia el seguro de riesgos laborales. En el 2007 al final inicia el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Las prestaciones económicas del Seguro Familiar de Salud en lo que se refiere al subsidio de maternidad y lactancia empezaron en el 2008 y en el 2009 el subsidio por enfermedad común. Y para el 2009 también se inicia unos planes especiales para darle protección a los pensionados y jubilados. Y más recientemente, prácticamente hemos alcanzado la cobertura universal con el 97% de la afiliación en el año 2020, justo con la contingencia de la pandemia por la COVID-19. ¿Cuáles son como esos avances en los últimos años? Bueno, el incremento que se ha dado de un 30% de la afiliación al Seguro Familiar de Salud, con esta última medida que le comentaba,
un incremento de un 14% a la afiliación al seguro de riesgos laborales. Inclusive el Banco Central nos daba los datos en el último boletín del mercado laboral de cómo se habían creado más de 120,000 empleos formales en este año en la economía, y por supuesto que eso se traduce en la afiliación y en la cobertura del seguro de riesgos laborales. Los beneficios que se han venido incorporando de forma sistemática, que en tiempos anteriores no ocurrían, con la incorporación de coberturas tanto en el 2021, en el 2022, en el 2023 y, según nos han dicho de manera informal, en el 2025, en el día de hoy. Además, durante estos últimos 5 años ha habido el mayor aumento del per cápita del régimen subsidiado, que había permanecido prácticamente congelado desde su implementación, y ha habido en términos absolutos una variación de alrededor de 100 pesos, o sea que es un aumento significativo para el financiamiento desde la perspectiva de la demanda. Y bueno, se ha venido también trabajando en los últimos años en la homologación progresiva del catálogo de prestaciones del régimen contributivo con los planes especiales de jubilados y pensionados y el régimen subsidiado. Igualmente, la complementariedad para la respuesta a la pandemia. Yo particularmente creo que el país, aparte de muchísimos puntos, la vacunación a tiempo y demás, pero el país tuvo el desempeño que logró fue por cómo se incorporó el seguro familiar de salud a la respuesta por la pandemia, porque se habilitaron los centros privados, se destinaron los recursos para la atención de todas las contenciones, para el financiamiento en inicio de los equipos de protección personal y todo lo que se requirió en ese momento. Además, se ha avanzado en establecer un piso mínimo para las pensiones del seguro de riesgos laborales y otros beneficios como gastos funerarios y demás. Además, se ha venido fortaleciendo el sistema de regulación, supervisión, conciliación y fiscalización desde la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y eso fui yo que puse la alarma yo misma. Y se han venido mejorando los mecanismos de obtención de información. En lo que tiene que ver con el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que aunque como ustedes sabrán no es ni mi pasión ni mi fuerte, pero creo que uno de los avances más importantes es que tenemos en patrimonio acumulado alrededor del 21% del Producto Interno Bruto, que es una cifra importante. Hay un ahorro individual que es conocido, a diferencia de cómo funcionaba anteriormente, que fíjense que todavía tenemos cañeros que no han podido disfrutar de su pensión, que cotizaron durante muchos años. Aquí todo está bastante claro y hay avances importantes en todo lo que es la digitalización y los registros administrativos de este seguro. ¿Cuáles son entonces los retos y desafíos, a mi forma de verlo con mi corta experiencia en el sistema? Primero, todo lo que tiene que ver con la formalización del mercado laboral, porque como está diseñado el sistema es a partir de la contratación de las personas. Pudiera asumirse el país la forma de cómo simplificar las cotizaciones para las pymes, igualmente pudiera ampliar alguna protección para los trabajadores informales mediante aportes flexibles como lo hacen otros países, y ese pudiera ser un mecanismo, porque cuando estamos hablando que el mercado laboral supera el 54%, definitivamente hay que buscar una salida para que esa gente, aunque tiene seguro familiar de salud, no goza del seguro previsional, pero tampoco del seguro de riesgos laborales, y hay que buscar una alternativa. Creo que hay que buscar la forma de articular los regímenes y avanzar hacia la portabilidad de beneficio. No es posible que porque usted pase del régimen contributivo al régimen subsidiado o viceversa, pierda derecho o no tenga acceso a algunas coberturas. Entonces, ahí tenemos retos importantes. Hay que trabajar en toda la parte de gobernanza, que es muy compleja a nivel del sistema, y todo lo que tiene que ver con los mecanismos de transparencia. Hay que
También promover estrategias para el adecuado financiamiento de las atenciones médicas por accidente de tránsito. Y por supuesto que hay que aumentar la cantidad de recursos que se invierten en salud y en seguridad social. Porque las pensiones van a ser limitadas porque los aportes son limitados y los salarios son bajos. Y esos son desafíos y retos que tenemos que asumir. Un minuto. Un minuto. Bueno, en la parte de salud, yo pienso que uno de los retos más importantes es migrar a la supervisión basada en riesgo para que no solamente se fiscalice la utilización de los recursos financieros, sino el cumplimiento de los indicadores de salud, porque el dinero es el medio, no el fin, en el sistema dominicano de seguridad social. Y básicamente me quedaría con eso, porque la disminución del gasto de bolsillo creo que es uno de los retos fundamentales que pasa, a mi juicio, por reducir los costes de salud, por los altos gastos que tenemos en diagnósticos y otras prestaciones, pero también por no tener una política de genéricos y de acceso a procedimientos de alto costo claramente definida, articulada e integrada. En lo que se refiere al seguro, a la parte de prestaciones económicas del Seguro Familiar de Salud, los subsidios, definitivamente la tasa de aportes es insuficiente, no da para los compromisos que tenemos y hay que valorar cómo lo vamos a abordar. En lo que se refiere a riesgos laborales, me quedaré con simplificar el acceso a las prestaciones y también con los retos relativos a visualizar y promover más todas las coberturas, incluyendo el personal sanitario, que muchas veces le llegan los eventos de salud y ni siquiera preguntan cuál es el contexto para saber el origen y de dónde tiene que financiarse las prestaciones. Y bueno, en lo que se refiere al seguro de vejez, yo diría como afiliada, cotizante, que creo que definitivamente las coberturas son limitadas por lo que les había comentado. La tasa de aportación, pero también salarios que son bajos y además por la informalidad del mercado laboral tenemos menos del 25% de la población afiliada y eso hay que abordarlo. Necesitamos pensiones dignas con un piso mínimo y todavía el sistema no tiene eso diseñado, sino depende enteramente del esfuerzo individual del trabajador que está topado por las cosas que ya habíamos comentado. Hay que garantizar la jubilación de los pensionados y jubilados, que aunque está descrita en la ley enunciada, no está efectiva. Y nosotros tenemos todavía un pequeño bonito poblacional de unos años, pero a partir del 2030 vamos a tener unas exigencias muy altas y eso tenemos que resolverlo hoy. Y definitivamente que yo creo que los fondos que tenemos de pensiones, que son prácticamente que son el 20% del PIB, pueden utilizarse como instrumento de inversión prudentes, pero también de desarrollo. Y creo que ahí pudiera localizarse los retos. Les agradezco el tiempo y solamente quisiera cerrar diciendo como idea fuerza que definitivamente el sistema dominicano de seguridad social, a mi juicio, es uno de los grandes logros de este siglo de la República Dominicana, pero que sí, obviamente, tenemos que trabajar todavía para robustecerlo y mejorarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Karina este breve panorama en el sistema dominicano de la seguridad social y los desafíos y los hitos que hemos experimentado en los últimos años. Ahora vamos a pasar a nuestro próximo panelista, aprovechando la perspectiva internacional que posee. Vamos a solicitarle que por favor nos aborde desde el punto de vista internacional cómo han dialogado los organismos jurisdiccionales, es decir, los tribunales especializados regionales e internacionales en lo relativo a los derechos de la seguridad social y sus derechos conexos, y cómo este diálogo, este crecimiento en cuanto a producción normativa internacional se ha producido. Muy buenas tardes. Tenemos una presentación para
para pasarla aquí, donde voy a, bueno, mientras la van colocando, quiero comenzar por agradecer la invitación de la Sixaril para participar en esta segunda edición del aula virtual. Para mí constituye un gran honor tener esta oportunidad de venir a compartir en la tarde de hoy y además de tener la presencia de todos ustedes que pues están sacando tiempo de su trabajo para estar en la tarde de aquí. Y quiero personalizar el agradecimiento de esta oportunidad, en primer lugar, en el superintendente Miguel Seara, en la licenciada Ana Patricia Oser, en el licenciado Máximo Hernández y en el licenciado Manrique de la Cruz, quienes han hecho las gestiones para que estemos reunidos en esta aula en la tarde de hoy. Además, es un honor compartir con la licenciada Karina Mena Fernández, que ha hecho una estupenda exposición del desarrollo que ha tenido a partir de la ley 8701 el sistema de seguridad social, y con el licenciado Eduardo Ramos, quien he tenido oportunidad de coincidir en otros eventos vinculados pues, con los temas de derecho propiamente aquí en la República Dominicana. Bueno, el tema que voy a desarrollar, voy a poner el cronómetro para que no pasarme. El tema que voy a desarrollar es un poco compartirles la experiencia de lo que está haciendo el desarrollo de lo que se conoce como el sistema interamericano, tanto desde el punto de vista de los instrumentos internacionales como de la jurisprudencia que se ha venido desarrollando a partir de él. Entonces tenemos en primer lugar, ¿esto apunta hacia dónde? ¿Hacia acá? Voy a hacer una introducción para luego hablar de las bases convencionales y finalmente de las bases constitucionales de lo que sería el sistema de seguridad social, cómo esto debe permear del ámbito internacional al nacional para dar una mayor garantía de ello. Como es un tiempo corto, pues será muy panorámica obviamente la exposición. Bueno, lo primero que debemos tener presente es que en cualquier Estado social y democrático de derecho, como el que reconoce el artículo 7 de la Constitución Dominicana, pues la persona humana está en el centro, el Estado está para servir a la persona humana, la política se debe desarrollar orientada al fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y la dignidad de esta persona, y en consecuencia toda la actuación de los órganos del Estado está orientado a ello. Y es en función de eso que el derecho, la economía, la tecnología, la empresa, la sociedad y el ambiente, todos van orientados a garantizar que cada día se viva mejor, se tenga mayor calidad de vida y se pueda efectivamente ejercer esos derechos fundamentales en los términos que reconoce la Constitución a lo largo de todas sus disposiciones, que van particularmente del artículo 1 al artículo 75 aproximadamente. Entonces, en ese escenario es donde se nos plantea también el tema de cuáles son los derechos y libertades sociales que vamos a ver que están recogidos en esos tratados, aunque nos detendremos fundamentalmente en el último por razones de tiempo. Pero como son íntimamente vinculados o conexos, pues los destaco aquí. Tienen que ver con derechos sociales en materia del trabajo, en materia sindical, en materia de seguridad social, y dentro de eso ya entramos en todo lo que tiene que ver con los distintos regímenes de protección. ¿Cuál es la base convencional de ello? Aquí se plantea un problema o una situación un tanto polémica en el caso dominicano, porque resulta que la República Dominicana es parte del sistema interamericano de derechos humanos, como todos los países de la región, por lo menos los que tienen un sistema democrático. Y la República Dominicana reconoció tanto la competencia de la Comisión Interamericana una vez que ratificó el tratado, como lo están viendo allí a partir del año 1979, como luego la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso en algún momento la República Dominicana tuvo un juez dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Pero la Suprema Corte de Justicia, en pleno, cuando todavía no se había creado el Tribunal Constitucional, nos habló de que todos esos instrumentos internacionales formaban parte del denominado bloque de constitucionalidad, lo cual implicaba, sobre todo para los que no son abogados desde el punto de vista práctico, que era tanto Constitución, esos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Entonces,
Imagínense que la Constitución es más amplia que simplemente el instrumento que en la actualidad fue proclamado el 27 de octubre del año pasado, con lo cual recién acaba de cumplir un año. ¿Qué es lo interesante aquí? Eso lo ratifica la Constitución en el año 2010, en la reforma del 15 y ahora la del 24. Y concretamente lo dice el artículo 74, numeral 3 de la Constitución, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de ese denominado bloque de constitucionalidad y en consecuencia tienen la misma jerarquía y rango constitucional, y entonces entramos en el tema de cuándo se aplican los derechos reconocidos en los tratados o en la Constitución. Y allí el artículo 74 de la propia Constitución da una pista para ello cuando dice, bueno, se aplica el principio de la favorabilidad, aquel que sea más protector, más favorable a la efectividad del derecho. Bueno, todo esto, ¿por qué viene a colación? Es que hace 11 años el Tribunal Constitucional dictó una sentencia importantísima en esta materia, o bueno, estaba vinculada con otro tema, pero que incide en esta materia, que es la sentencia 256-14, en el que expresó de que la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana no la había hecho el Congreso de acuerdo a la Constitución vigente para la época, y en consecuencia no estaba constitucionalmente vinculada el Estado dominicano a las decisiones de la Corte. Esa sentencia ha generado mucha polémica por distintas razones que no viene el caso ahora a compartir hoy, pero lo interesante es que después el propio Tribunal Constitucional en los años 2016 y 2019 ha dicho que incluso no solo ha aplicado la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que reconoce la vigencia de la Corte y de la Comisión, o la existencia de la Corte y la Comisión, sino que en la sentencia del 2019, invocando su propia ley, que es la Ley 137-11, señaló que las decisiones de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos constituyen precedente vinculante para todos los órganos del Estado. Entonces esto nos lleva nuevamente al tema de decir, bueno, si hay una sentencia, que es un poco lo que les quiero compartir hoy, que esté analizando todo ese bloque de convencionalidad, todos esos tratados que ustedes están viendo proyectados allí, y fíjense que no son menores porque son algo más de una docena de instrumentos, pues entonces los órganos del Estado tienen que hacerle seguimiento para saber cuáles de ellos pueden ser aplicables. Para los efectos nuestros que nos interesa en la tarde de hoy, la Convención Americana de Derechos Humanos del año 69 y el Protocolo de San Salvador de 1988. Aunque buena parte de los casos que vamos a comentar se han resuelto fundamentalmente con la aplicación del instrumento del año 69 y una interpretación que se viene dando desde 2017 del artículo 26. Pero además hay otros instrumentos que no han sido mencionados expresamente por la Corte dentro de ese bloque de convencionalidad, pero que en todo caso tienen que ver también con los derechos que nos ocupan en la tarde de hoy, como son la Carta Iberoamericana Social de las Américas, la Carta Iberoamericana de Derechos Sociales Fundamentales y la Medioambiental Iberoamericana, que por cierto fue aprobada en marzo de 2023 aquí más recientemente. Y en ella se hace alusión a derechos sociales y particularmente a derechos vinculados con la seguridad social. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado dominicano a partir de estos instrumentos internacionales? En primer lugar, reconocer los derechos que, siendo inherentes a la persona humana, deben ser respetados, deben ser garantizados para que tenga esas condiciones de vida digna que exige la Constitución desde el preámbulo y en todos esos artículos que he mencionado anteriormente. Luego, en un segundo nivel, una vez que reconoce, tiene que respetar, proteger y garantizar la efectividad de esos derechos. ¿Cómo hace eso? Pues los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos dicen que deben adoptar medidas legislativas o de cualquier otro carácter. ¿Cuáles son las otras medidas de otro carácter distintas de las legislativas? Las ejecutivas y las judiciales, básicamente. Es decir, el legislador amplía el reconocimiento de la efectividad del ejercicio de los derechos en los términos que pauta el artículo 74 de la Constitución en el numeral segundo, que dice que los derechos deben ser regulados por ley, que se debe respetar el contenido esencial y aplicar el principio de razonabilidad, y a partir de ese criterio la Constitución exige en el 112, estoy hablando de la Constitución del año 2024, no de las anteriores, que por lo menos desde el 2010 sigue siendo la misma numeración,
pero esa exige que la ley debe ser orgánica. Entonces esto es muy importante porque las leyes orgánicas son aquellas que requieren una mayoría calificada del Congreso para adoptarlas en el momento del debate parlamentario. Y entonces se adoptan las leyes, luego el Ejecutivo desarrolla las políticas públicas respectivas, dicta los reglamentos de ejecución de la ley, dicta los actos administrativos generales, pero eso lo hace conjuntamente con el Consejo Nacional de Seguridad Social, con las respectivas superintendencias, es decir, con todas las autoridades administrativas que son responsables de velar por la efectividad de esos derechos. Y por supuesto, si se produjese un fallo, bien fuera por parte de las autoridades administrativas o de los prestadores privados dentro del sistema, entonces queda abierta la posibilidad de ir al Poder Judicial para intentar desde un amparo constitucional hasta cualquier otra medida que sea procedente para lograr la efectividad, la inmediata restablecimiento del derecho que está siendo lesionado, desconocido, violado y restituido de la manera más pronta posible. La última línea es que además el Estado tiene la obligación que en caso de que se violen esos derechos incluidos en los tratados y que son en definitiva los que recoge la Constitución, de investigar cómo se produjo esa violación. Tiene que reparar a la víctima de la violación de los derechos. Tiene que establecer las sanciones de los responsables que incurrieron en ese tipo de conducta y asegurar que ello no vuelva a ocurrir en el futuro, que son las garantías de no repetición. Fíjense el bloque de obligaciones que tiene el Estado en este sentido. Entonces, esto le corresponde en el ámbito nacional, que es lo que se conoce como el control difuso o desconcentrado o nacional de convencionalidad, a el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial dominicano. Y si éste fallase, no lo hiciese adecuadamente, no cumpliese con las obligaciones que tienen los tratados, entonces habría que acudir al sistema interamericano, bien sea la Comisión Interamericana inicialmente, y si en la Comisión no se logra tampoco resolver las circunstancias que han generado la lesión constitucional, la lesión de derechos humanos, entonces acudir finalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, básicamente haciendo este recorrido, ¿qué es lo que aplican en consecuencia o están obligados a aplicar tanto las autoridades nacionales como las internacionales? Pues ahí tienen recogido, no los voy a leer por razones de tiempo, tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del año 48, la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos, cada uno de los artículos que tienen que ver específicamente con la seguridad social, el Protocolo de San Salvador, el más reciente que es el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. De hecho, República Dominicana recién lo suscribió, fue en el año 2020, y bueno, ya fue objeto de ratificación por parte del Estado. Y eso nos lleva a que de esos criterios, de esos instrumentos que están allí, es que han surgido estos tres momentos en la historia de la protección de los derechos sociales en particular, y de los que están resaltados en verde del lado derecho son las sentencias que han tocado el tema de la seguridad social específicamente dentro de los derechos sociales. ¿Por qué esos tres momentos son tan importantes? En una primera etapa se consideraba que los derechos sociales no eran objeto de protección por parte de los tribunales, porque el artículo 26 de la Convención Americana hablaba del principio de progresividad según las capacidades estatales, y entonces eso condicionaba que, bueno, el país que tenía más recursos invertía más en derechos sociales, pero el país que no tenía los recursos no se le podían exigir las mismas obligaciones que a los otros. Entonces, digamos, hubo como una suerte de diferimiento en el reconocimiento de estos derechos a futuro. Pero luego del año 1988, que se aprobó el Protocolo de San Salvador, lo que se va a decir es que hay dos derechos de los que están allí, que dentro de los cuales no entra la seguridad social, que eran objeto de protección específicamente por el sistema interamericano. Los demás no, porque estaban bajo la cláusula esta de derechos sociales de desarrollo progresivo. Pero entonces hay una segunda etapa a partir del año 2000 hasta el 2017, en estos primeros 17 años del siglo, donde lo que van haciendo es diciendo, bueno, pero el derecho social a el trabajo o a la salud o a la vivienda es conexo con el derecho civil
A, y entonces lo iban, cada caso lo iban viendo. Entonces, de manera conexa o refleja, comenzaron a proteger, o sea, hicieron una suerte de sofisma, porque al final dice, bueno, como este derecho es interdisciplinario y es vecino de este, amigo de este o primo de este, vamos a protegerlo a los dos, pero no admitiendo que directamente se podía invocar el derecho todavía. A partir de agosto de 2017, el escenario cambia. No ha cambiado, no, como todo cambio implica siempre una ruptura con las circunstancias pasadas, no ha dejado de ser polémico y han habido votos disidentes en este sentido. Pero no me detengo ahora en cada uno de los casos, sino destaco las decisiones que han trabajado, las que están en verde en el tercer recuadro, los supuestos de seguridad social o la protección de la seguridad social a las personas que se le fueron lesionados en esos respectivos países en su momento y las órdenes que les dio la Corte Interamericana para que actuaran y repusieran la vigencia de esos derechos. Entonces, ¿qué es lo interesante? De todas estas, quizás si se leen la última, que no es una sentencia, sino una opinión consultiva, porque bueno, esto no lo dije por el tiempo, no me lo permite, pero la Corte Interamericana actúa de dos maneras. En unos casos actúa ante las consultas que le hace o la Comisión Interamericana o los estados y emite opiniones consultivas, pero que tienen un efecto vinculante para los estados partes porque forman parte del bloque de convencionalidad. Y en los otros casos es cuando resuelven ya los conflictos que no se pudieron restituir los derechos previamente ante la Comisión Interamericana y se falló en vía nacional, en vía interna, y entonces la Corte termina emitiendo una condena donde le establece cuáles son las condiciones para restablecer esos derechos. Esta opinión consultiva además es muy importante porque no solo toca el tema de la seguridad social, sino que toca el tema del derecho al cuidado. Y dentro del derecho al cuidado habla del autocuidado. Les repito, no me extiendo hoy con ello porque además tiene más de 100 páginas la decisión, pero sí para que la tengan presente porque esta es una decisión de este mismo año, de mediados de año. Entonces es importante, bueno, ahí creo que están los datos exactos para que la puedan ver. Pero el punto es que esta decisión recoge todas las anteriores sobre la materia. Y cómo enuncia esta nueva categoría de derecho. Entonces, finalmente, porque ya estamos sobre el tiempo, esto ha sido la evolución del sistema interamericano de derechos humanos, desde el año 1948 hasta el año 2025. Y dentro de eso, la Corte ha funcionado aproximadamente unos 20 años menos que el propio sistema interamericano, porque, las dinámicas en el orden internacional siempre son complejas, no es como aplicar la Constitución a nivel nacional. ¿Cuáles son las bases constitucionales? Bueno, la Constitución dominicana, en definitiva, viene a proteger, ya nos los había adelantado la licenciada Karina Mena Fernández, en esencia lo que está en el sistema internacional. ¿Cuál sería la preocupación que podría darse con respecto a la protección que requiere un dominicano frente al Estado? Que incluso, ojo, con el convenio multilateral iberoamericano, cualquier dominicano, es específicamente para el tema de las cotizaciones, cualquier dominicano que haya trabajado en la República Dominicana o en otro Estado miembro del sistema, tiene derecho a que se le reconozca todas sus cotizaciones para los efectos y por supuesto la antigüedad respectiva, para los efectos de su jubilación. E incluso para la atención que pueda requerir dentro de los países que integran el convenio multilateral. Y esto es importante, esto no aplica obviamente si uno ha trabajado en Estados Unidos, porque Estados Unidos no suscribe ningún convenio internacional y mucho menos de esta naturaleza. Pero sí es importante en el contexto iberoamericano, que ahorita hay creo que 11 o 12 países, no recuerdo exactamente si están 12 ya, la posibilidad de ver, y sobre todo para los que tienen familiares que trabajan en España, por ejemplo, no así en Italia o en Francia, pero sí en España, están incluidos en el convenio y entonces también pueden aprovechar los beneficios que él brinda. Bueno, ya para concluir, lo que debe hacer el Estado en estos casos es promulgar la ley. La ley existe, la 8701, ha sido objeto de algunas reformas puntuales, pero ahora se está planteando una reforma para ponerla al día de los 24 años de vigencia que ha tenido la ley que han pasado
Y bueno, ahí tienen una oportunidad de ver los criterios internacionales recientes que le pueden servir también de herramientas de trabajo para incorporarlos a la legislación nacional dominicana. Y a partir de allí el desarrollo de las políticas públicas, la expedición de los reglamentos de ejecución, la actuación de las autoridades reguladoras, como exige el 138 de la Constitución, con sujeción al ordenamiento jurídico del Estado, y produciendo actos administrativos, contratos, convenios, por supuesto la supervisión, que es muy importante para velar porque el sistema funcione como un reloj suizo, que todo esté perfectamente alineado y que no hayan fallos en él, pero en el supuesto de que se produzca un fallo, pues ahí está la garantía de la tutela jurisdiccional, que según el artículo 69 de la Constitución y 149 de la misma Constitución, pues deben de brindar los tribunales competentes en cada caso. Básicamente, estas son las ideas que les quería compartir. Tenemos un Estado en la actualidad, que es un Estado social y democrático de derecho. El Tribunal Constitucional nos dijo en su histórica sentencia del 2012 y lo reiteró en la de 2019, que el modelo económico dominicano es de economía social de mercado y la Constitución social, la Constitución, hago la aclaración, es una sola, esto es una disquisición intelectual para explicar los distintos ángulos que aborda la Constitución, pero la Constitución social reconoce un conjunto de derechos que son importantísimos para garantizar la dignidad de las personas. Dentro de ellos está la seguridad social y la importancia que hay actualmente es que se adopten todas las medidas que procedan para asegurar, en base al principio de progresividad y de favorabilidad, que la seguridad social se siga asegurando a todos los dominicanos. Bueno, muchísimas gracias por la atención y quedo a la orden para las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias al profesor Hernández Mendible por su ponencia. Finalmente, y no menos importante, obviamente, vamos a aprovechar la participación del licenciado Ramos, como abogado con amplia práctica legal en el sector, para realizar una mirada general muy apretada sobre la manera en que opera la interacción de los derechos de los afiliados a lo interno del sistema dominicano de seguridad social, identificar por lo menos 2 o 3 los desfases jurídicos que usted ha detectado durante su práctica o ejercicio profesional que deben superarse o abordarse en una eventual reforma al régimen actual, y asimismo indicarnos a su juicio cuáles son esas oportunidades de mejoras que deben tratarse en dicho proceso de reforma para garantizar sobre todo la sostenibilidad y la operatividad eficiente en beneficio de la población afiliada. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la superintendencia por invitarme a participar en una tarde de viernes que es bastante aburrido para mucha gente. Ustedes están hoy en pelota aquí. Entonces sé que están haciendo un sacrificio a esta hora, especialmente por oír al último que dejaron en la agenda, que es el más aburrido usualmente. Yo no me voy a centrar en una discusión filosófica jurídica, sino que voy a compartir algunas reflexiones generales con relación a lo que tiene que ver con el componente de salud de seguridad social, que para mí es la principal conquista que ha tenido este país desde que logró salir de Trujillo hace ya unas cuantas décadas. Y nosotros menospreciamos el valor que tiene la protección de la seguridad social hasta el momento en que uno de nuestros familiares o nosotros la necesitamos. Porque la seguridad social no está concebida para resolverte el problema de día a día. No es para llevar al niño al pediatra una vez a la semana porque no sale de una gripe. Ese no es el contexto general, sino es estar presente para el momento en donde de verdad lo necesitas, con coberturas que progresivamente se han ido ampliando. Así que una cobertura de alto costo tenga 2 millones de pesos por evento por año, cuando en algún momento serán 200,000, 300,000 pesos, implica que hoy todo el mundo, sin importar su condición social, puede tener acceso a las mejores atenciones para el tratamiento, por ejemplo, de un cáncer. Eso hace 15 años no era una posibilidad y el que no tenía dinero para salvarse simplemente iba directo al cementerio sin mucha esperanza, porque además la red pública de salud no tenía un desarrollo como el que tiene hoy en día, gracias
a dos cosas muy puntuales: la existencia de la seguridad social y la separación de funciones de rectoría y regulación entre el Ministerio de Salud Pública y la creación del Servicio Nacional de Salud, que todavía es un proceso en marcha que debe terminar con la desconcentración, con una política de desconcentración que todavía está, digamos que medio atrasada, pero del 2015 aquí, con 10 años, yo creo que hay un desarrollo enorme de la red pública de salud que tiene acceso a cobrar a la seguridad social las atenciones que brinda a esos afiliados, lo cual obviamente beneficia a que haya más recursos para la atención a las personas que utilizan la red pública de salud. Y ese modelo, aunque yo sé que no todo el mundo comparte ese criterio, ha sido un gran logro del tripartismo. Sin importar los gobiernos, el partido de gobierno que haya pasado desde que se promulgó la Ley de Seguridad Social en el año 2001, y pese a las trabas que existen en el tripartismo, porque a veces es muy difícil poner a tres partes de acuerdo, esa ha sido la garantía para que, sin importar la voluntad política de algún momento, el sistema de seguridad social haya podido sostenidamente crecer y mejorar bajo los mismos principios que contempla la ley de equilibrio, gradualidad y sostenibilidad. Y ese es el gran problema que vemos. Es decir, siempre queremos más y nos quejamos, porque obviamente todos quisiéramos que la seguridad social no cubriera todo. Pero eso es imposible. Y yo creo que a día de hoy, y la superintendencia está envuelta en esos menesteres, el principal problema que tenemos es garantizar que el sistema siga siendo sostenible para los que ya estamos, para los que vienen, y que el sistema pueda crecer y dar respuestas a la misma velocidad que crece, que avanza la tecnología, que avanza la necesidad de la población y que avanza el comportamiento epidemiológico, que es una locura últimamente después del COVID. ¿Sí? Yo creo que ahora hay como 8 virus distintos circulando y todo el mundo la semana pasada tenía uno de esos virus. De modo que el reto que como país tenemos es que tengamos una seguridad social que avance al mismo ritmo que queremos que avance nuestra economía, ahora que queremos duplicar el Producto Interno Bruto hacia el año 2035, 36, y que pueda irse dando respuestas a el cambio en los patrones de enfermedades que tenemos en nuestro país. Sin dejar a un lado que hace unos meses estuve con el ministro Jochi Vicente compartiendo una actividad en el Senado, y él decía que el principal problema es que queremos mucho y no queremos pagar lo que cuesta tener el nivel de atención que nos merecemos y que pretendemos como país y como ciudadanos. Y a mí eso me genera mucha... Es decir, nosotros pensamos más, o el legislador ha pensado más, en protegernos para la vejez sin tener pendiente que para llegar a la vejez hay que llegar sano, porque si no, no vamos a llegar. Es decir, si no lo cuidan de aquí a la edad de retiro, pues simplemente no vamos a llegar. Por lo cual creo que una de esas cosas que hay que tomar en cuenta, yo soy contrario a las modificaciones legislativas en este país, de principio, aunque me toca trabajar enormemente, es decir, me ha tocado hacer muchas. ¿Por qué? Tratando de resolver situaciones particulares, y obviamente yo creo que el sistema tiene muchísimas oportunidades de mejora, nosotros podemos dar al traste a los grandes logros que hemos llegado a la fecha. Entonces se comienza a hacer una desconstrucción de lo que funciona en momentos en donde incluso no todo lo que dice la ley se cumple o está en vigor o ha sido puesto en marcha. Y para abordar esos problemas hay muchas soluciones que no requieren la intervención del legislador y que podemos trabajar con la legislación que tenemos hoy en día. Como por ejemplo, comenzar con la implementación de la atención primaria, que va a permitir que cambiemos de un modelo que está centrado en curarte después que tú estés enfermo y no en prevenir la enfermedad. Si tenemos que pasar de ese modelo reactivo a un modelo de prevención de las enfermedades. Aparte de eso, ya la licenciada Mena había hablado sobre el tema de
el cambio en el modelo de prescripción médica. Si uno va a un médico y el médico te receta un Winazor en vez de recetarte un acetaminofén. El acetaminofén, ya que hay medicamentos genéricos locales e internacionales que hacen la misma función, y incluso en el mismo laboratorio que te lo venden a 10 pesos, a 50 pesos y a 100 pesos conforme el empaque que uno quiera. Pero todo el mundo quiere beberse el Tylenol. La gente no quiere beberse el genérico. Y eso genera un costo importante para el sistema y desde hace tiempo se está trabajando en una tabla de precios de referencia que tampoco ha podido ser puesta en marcha. Decía también el tema de que nos preocupamos más por la pensión que por la salud y que si llegamos enfermos a la edad de retiro, pues de nada nos va a servir. El salario máximo cotizable para el tema de pensiones es de 20 salarios mínimos cotizables y para salud es de 10. Tenemos que en algún momento lograr que eso cambie. Aquí también tenemos que aprender a manejar mejor, es decir, porque los accidentes de tránsito se han llevado cerca de 10.000 millones desde que entró el FONAMAT en acción. Y eso implica que aquí no sabemos manejar. Y eso debe ir de la mano no solo no solo con garantizar que después que tú tienes el accidente te van a ayudar con el material de osteosíntesis y con la terapia y todo eso, sino que tiene que ser una política país, enseñar a la gente a manejar de una forma adecuada con educación vial desde las escuelas. También hay un tema serio que es la persecución del fraude, que en eso se ha hecho un trabajo. La última modificación de la ley del 2020 ayudó mucho o ha ayudado mucho a que desde la tesorería y la misma superintendencia se persiga ese fraude. Y otro tema que ya se había comentado era el tema del aumento de la población cotizante. Y se lo digo, por ejemplo, desde mi perspectiva, de mi problema particular. Yo no soy asalariado, yo soy un profesional independiente. Lamentablemente el sistema, pese a que yo tengo capacidad para aportar al sistema, yo estoy en el núcleo de mi esposa, por lo cual yo no pago nada para el sistema y me beneficio de todo. Obviamente tengo que ahorrar a mi modo porque no voy a tener acceso a la pensión porque tengo como 600.000 pesos nada más ahorrado en mi AFP. Tiene que haber un mecanismo en donde nosotros podamos, los profesionales independientes con capacidad para aportar al sistema, que podamos pagar. Y por eso, supuestamente, para eso existe el régimen contributivo subsidiado, pero yo no necesito que el gobierno me subsidie nada, es decir, yo puedo pagar mi cápita. Y eso es un gran problema que representa unos cuantos millones. Yo soy malo con los números, pero he visto que son unas cifras importantes. Y tenemos que buscar también la forma de que el chiripero y el que gana poco, pero que también puede pagar, pague aunque sea 100, 200, 300 pesos y no tengamos una población tan amplia en el régimen subsidiado. Por eso yo creo que incluso en algún momento el régimen contributivo subsidiado tendrá que desaparecer y quedar con dos regímenes y buscar distintas formas de afiliación en ese régimen contributivo. De modo que yo creo que todavía hay 1000 oportunidades de mejora, pero tenemos un sistema que ha demostrado ser resiliente, que ha demostrado funcionar, que ha demostrado dar respuesta, que ha demostrado tener un regulador que en el momento en que ha tenido que intervenir, ha intervenido de forma efectiva, pese a que discrepemos en muchas cosas de vez en cuando, ¿no? Pero el rol que ha jugado la seguridad social en materia de protección a la salud es totalmente menospreciado y una de las principales deudas que tienen todos los participantes del Sistema Dominicano de Seguridad Social es que aquí la gente nada más habla de la pensión y nada de eso. Nadie sale a hablar de la salud. Y nadie sabe cómo se usa el seguro familiar de salud ni cuáles son los beneficios que tiene. Y desde las ARS hasta la superintendencia y la misma vida, nada más nos centramos en si va a la emergencia. Lo único que la gente sabe es que si va a la emergencia llama a un número de teléfono de la vida y si no te quieren despachar se aparece una persona mágica con un chaleco y tú te vas para tu casa. Si fuera de eso, el sistema tiene una deuda de enseñar cómo se usa y cuáles son los beneficios que tiene el seguro familiar de salud, que hoy obviamente la gente tiene más información,
Pero cuando tú le presentas el catálogo con una tabla que nadie entiende, que habla de copago de 20%, si yo que del 10%, eso nadie lo entiende. ¿Sí? Eso hay que simplificarlo y llevarlo, ahora que está de moda el lenguaje claro en el derecho, debe ser el lenguaje claro hacia la ciudadanía también. ¿Sí? La gente debe saber con qué cuenta y con qué no cuenta, ¿no? Y me parece que de cara a una eventual modificación legislativa, que tenemos varios años, yo he trabajado en 15, 20 borradores de modificaciones, yo creo que se necesita, así como en algún momento en el 2007 para poner en marcha el componente de salud, hubo un gran pacto de todos los actores económicos para que eso pudiera arrancar luego de años de que la ley ya estaba promulgada. Se necesita llevar esto a un pacto de nación y que entendamos que así como queremos tener buena educación, así necesitamos tener buena salud. Y solo preservando lo que ya tenemos y tratando de mejorarlo sin deconstruirlo, sin eliminar un sistema que de verdad ha funcionado, porque el sistema anterior no funcionaba, es decir, el IDSS no funcionó. Solo había un 7% de la población y eso se quedó debiéndole muchísima, el autoseguro se quedó con muchísimas cotizaciones de la gente. De modo que hay mucha crítica al sistema, el sistema va avanzando, ahora hay una discusión de si está bien la cápita diferenciada o no, y todo, bueno, no, hay que esperar que lo publiquen, hay que esperar 30 días, ¿verdad? Hay que esperar 30 días, pero yo creo que desde la superintendencia, desde el gobierno y con el apoyo de los demás sectores que componen el Consejo Nacional de Seguridad Social, ha habido un diálogo bastante fructífero con el paso del tiempo que ha permitido que lleguemos a lo que tenemos hoy, en donde todo el mundo puede ir al mismo médico, al mismo centro, darse la misma radioterapia con el mismo aparato. Antes, hace 10 años para atrás, eso no era posible. Y se lo digo, mi padrastro tuvo un cáncer hace 10 años, justo ahora. La cobertura eran 300,000 pesos. Y mi familia tuvo que buscar 3 millones de pesos. Si eso hubiese sido hoy, que obviamente los precios han bajado, la tecnología ya es distinta, probablemente nosotros hubiésemos pagado 100, 200,000 pesos. Y la cantidad de familias que se iba a la ruina y tenía que hipotecar su casa aquí era enorme. Y eso ha ido obviamente bajando. Y bueno, hay un plan del gobierno también que quiere crear un fondo de alto costo, que eso todavía está en marcha. No teníamos el programa, por ejemplo, de medicamentos de alto costo, que hoy hay medicamentos que cuestan 200, 300,000 pesos mensuales y se le brinda a la población también. De modo que yo creo que tenemos que llegar a un diálogo nacional que nos permita ser propositivos, mejorando lo que hay, y en donde todo el mundo, todos los actores, incluyendo lo que a mí me toca a veces representar, cedan un poco y contribuyan su granito de arena para que esto siga siendo la principal conquista, como entiendo yo que ha tenido este país, debe haber salido del paso de la tiranía hacia la democracia. De modo que yo creo que esos retos deben ser afrontados. La superintendencia está muy activa estos días afrontando todos esos problemas. Y sé que va a seguir así. Usualmente a fin de año la superintendencia suele ser bastante activa. Y bueno, nada, gracias y espero por lo menos haber dejado alguna idea positiva de que el sistema de verdad yo creo que funciona, de que aunque tiene oportunidades de mejora, todos debemos salir a defender que ningún político pueda en ningún momento destruir lo que pagamos todos. Bueno, yo no, pero debería poder pagarlo. Lo que pagamos todos, porque yo pago impuestos, así que sí. Lo que pagamos todos, y que nosotros debemos aferrarnos a eso como parte de los derechos que constitucionalmente debemos disfrutar y que son de los pocos derechos que están en la Constitución que de verdad son realizables. Porque hay un catálogo de derechos que copiamos aquí, el derecho a la vivienda, el derecho al deporte, el derecho que es muy difícil decir, le vamos a dar casa a todo el mundo o todo el mundo va a tener una cancha en la esquina para jugar basquetbol. Pero esto es una realidad y yo creo que debemos protegerla,
defenderla, y así como la gente sale a hablar muchísimos disparates de muchísimos temas que no son relevantes, la casa de fulano, que es lo que está de moda ahora, que la gente salga a hablar de la seguridad social. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos. Después de estas presentaciones, yo creo que hemos quedado muy motivados de conocer sus inquietudes. Hay algunos que los escuchaba detrás expresando intención de hacer alguna pregunta y aquí se abre la oportunidad. ¿Cuánto tiempo vamos a estar, moderador? 10 minutos. Sí, podemos dedicar 10 minutos. 10 minutos de preguntas y respuestas. Así que, ¿quién se anima? ¿El primero? Muy buenas tardes. No una pregunta, sino una acotación, porque aunque suscribimos casi a totalidad la intervención del magistrado, una de las razones fundamentales y de los objetivos del superintendente, el señor Miguel Seara Hatton, y lo ha reiterado, ha sido la reducción del gasto de bolsillo. Y en esa dirección, no solamente desde la parte jurídica, también la ha hecho desde la parte de atención al usuario. Y lo decimos porque el Departamento de Interacción Social, desde su creación, nunca había tenido la cantidad de personas impactadas en un año como la está teniendo ahora. Y eso no hubiese sido posible sin la visión del superintendente Miguel Seara Hatton, que si comparamos los números anteriormente, la cifra se triplica y en algunas ocasiones hasta se cuatriplica. O sea que, aparte del ejercicio que se hace como ente regulador, también se sigue incentivando a que los ciudadanos conozcan su derecho, porque este tipo de política lo que hace es que los ciudadanos sepan dónde acudir ante la vulneración de uno de estos derechos. Muchas gracias. Gracias por esa participación. ¿Alguna otra persona que quiera hacer un comentario, aportación o pregunta en este espacio? Es bueno pues ponderarlo, yo creo aprovechar en lo que se pueda motivar a otra persona, aprovechar una vez más, reconocer la presencia del abogado Eduardo Ramos, de también el doctor Víctor Hernández Mendible, por estar aquí con nosotros, y también a la licenciada Karina Mena, directora de Monitoreo y Supervisión de Gestión de Riesgos de la CISALRIL, por estar con nosotros dando sus aportaciones en este tema tan importante como es el de la seguridad social y todos sus temas conexos en la República Dominicana. Bueno, dicho sea de paso, como no hay otra persona interesada, Karina. Bueno, ustedes saben que yo puse un QR y hubo gentes que sí pusieron algunos logros y desafíos, entonces no me quiero perder la oportunidad de compartir lo que lograron colocar. Entonces aquí hablan de el plan básico, o sea, el catálogo de servicios. Hablaron también de que uno de los desafíos mayores era la parte de cobertura y procedimientos, medicamentos, implementación de los medicamentos genéricos, y como logro colocan cómo se ha venido ampliando la cobertura de afiliación. Como desafío también otra persona coloca la atención primaria y cómo lograr el nivel de cobertura que se lleva actualmente o que tiene predeterminado el plan de servicios de salud. Otra persona coloca que se ha logrado avanzar en la protección ampliada a todos los ciudadanos, y como desafío relevante continuar las inclusiones de beneficios y revisar el catálogo de manera integral para proteger a la gente de los riesgos económicos. Entonces, yo creo que ha habido también una participación por la vía electrónica. Muchas gracias a los que pudieron participar. Gracias a todos ustedes y una vez más, gracias a nuestros invitados especiales y a nuestro moderador estrella Máximo Hernández, encargado de conciliación y arbitraje de la Dirección Jurídica de la CISALRIL. Gracias a todos ustedes. Esto fue la segunda edición de Aula CISALRIL. Será hasta la próxima entrega. Muy buenas tardes.